Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Imagina un ejército enemigo con carros de hierro invencibles, un pueblo aterrorizado y una líder que confía completamente en el poder de Dios. ¿Qué llevó a Débora a aceptar esta misión imposible? ¿Cómo una simple profetisa terminó comandando la batalla más crucial de su tiempo? Y lo más impactante, ¿qué mujer cumplió la profecía al derrotar al temido general Sísara? Este relato no es solo una lección de historia, es un llamado a la valentía, la fe y el liderazgo en los momentos más oscuros. Quédate hasta el final, porque la historia de Débora te mostrará que, con Dios, lo imposible no existe. En un periodo de anarquía, opresión y desesperanza en Israel, Débora emergió como una líder espiritual y militar cuyo coraje y fe transformaron la historia de su pueblo. Su papel como jueza y profetisa marcó un precedente en la historia bíblica, mostrando cómo Dios puede utilizar a cualquier persona, independientemente de su género o posición social, para cumplir sus propósitos. Débora lideró a Israel con sabiduría y valentía, guiándolos hacia la libertad y estableciendo un periodo de paz y estabilidad. Débora no solo fue un faro de liderazgo en tiempos de crisis, sino también una inspiración para generaciones futuras. Su historia destaca que el poder de Dios no está limitado por las normas culturales y que, cuando una persona responde con fe a su llamado, puede ser un instrumento de cambio profundo. Esta es la fascinante e impactante historia de Débora, una figura cuyo legado perdura en la fe cristiana y en la historia de Israel. Débora vivió durante la época de los jueces, un tiempo crítico en la historia de Israel que abarcó aproximadamente 300 años entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. Este periodo se caracteriza por un ciclo repetitivo de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación. Jueces capítulo 2, versículos del 16 al 19. Durante este tiempo, el pueblo de Israel enfrentaba desafíos constantes debido a su desobediencia a Dios, lo que resultaba en invasiones extranjeras y periodos prolongados de sufrimiento. El sistema de los jueces no era un gobierno centralizado, sino que consistía en líderes temporales levantados por Dios para rescatar al pueblo de la opresión. Estos jueces no solo actuaban como líderes militares, sino también como mediadores espirituales y administradores de justicia. Este modelo reflejaba la soberanía directa de Dios sobre Israel, pero también exponía la vulnerabilidad del pueblo a desviarse de su voluntad. Los jueces eran figuras clave en la supervivencia de Israel durante este tiempo de caos. Más que líderes políticos o guerreros, los jueces eran instrumentos de Dios que operaban bajo su dirección para restaurar el orden y la justicia en momentos de crisis. Sin embargo, la naturaleza cíclica de los eventos en este periodo destaca la tendencia de Israel a volver al pecado una vez que la amenaza inmediata había pasado, lo que requería la intervención constante de nuevos jueces. Débora, siendo la única mujer entre estos líderes, representa una excepción notable. Su liderazgo no solo desafió las normas culturales de la época, sino que también evidenció la disposición de Dios para actuar a través de quienes estuvieran dispuestos a responder a su llamado, sin importar las limitaciones impuestas por la sociedad. Durante el tiempo de Débora, Israel enfrentaba una intensa opresión bajo el dominio de Jabín, el rey de Canaán, cuyo ejército estaba liderado por el poderoso general Sísara.
Este ejército era temido por su avanzada tecnología militar, que incluía 900 carros de hierro, Jueces capítulo 4, versículo 3. Estos carros, considerados armas invencibles en su tiempo, aseguraban el control de Javín sobre las principales rutas comerciales y territorios estratégicos, dejando a Israel económicamente debilitado y socialmente fragmentado. El miedo y la desesperanza reinaban entre los israelitas. Las aldeas estaban desiertas y el comercio se había detenido, ya que las carreteras estaban controladas por el enemigo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios levantó a Débora, cuyo liderazgo inspiró al pueblo a volver a confiar en él y luchar por su liberación. Débora fue escogida por Dios para cumplir un papel dual único en la historia de Israel, jueza y profetisa. Este llamado demuestra la capacidad de Dios para trabajar a través de líderes inesperados, desafiando las normas sociales de su época. En un periodo donde el liderazgo femenino era inusual, Débora se destacó por su valentía, sabiduría y conexión profunda con Dios. Su posición no solo la situó como una autoridad civil, sino también como una figura espiritual que transmitía los mensajes divinos al pueblo. La llamada de Débora fue un recordatorio para Israel de que el liderazgo no depende de la fuerza física ni de la posición social, sino de la voluntad divina. Como profetisa, Débora tuvo el privilegio de escuchar directamente a Dios y comunicar sus instrucciones en un tiempo de gran necesidad. Este rol subraya la importancia de estar espiritualmente alineado con Dios para discernir y cumplir su propósito, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Débora era reconocida en toda la nación por su sabiduría y capacidad para resolver disputas. Se sentaba bajo una palmera en la región montañosa de Efraín, conocida posteriormente como la palmera de Débora, Jueces capítulo 4, versículo 5. Este lugar se convirtió en un símbolo de justicia y guía divina, ya que personas de toda la nación acudían a ella para buscar soluciones a sus conflictos. El hecho de que Débora desempeñara este rol en un tiempo de caos y desorden resalta su habilidad excepcional para ofrecer liderazgo en medio de la incertidumbre. Su enfoque no era simplemente administrativo, ella integraba principios espirituales en sus decisiones, asegurándose de que cada resolución reflejara la voluntad de Dios. Este compromiso con la justicia y la equidad fortaleció su reputación como líder confiable y espiritual. El aspecto más destacado del ministerio de Débora fue su rol como profetisa, una voz autorizada de Dios en un tiempo de necesidad espiritual crítica. Su conexión con Dios le permitió discernir su voluntad y comunicarla claramente a líderes como Barak y al pueblo en general. Débora no solo actuaba como intermediaria entre Dios e Israel, sino que también animaba al pueblo a renovar su confianza en el poder divino. En un periodo en el que Israel enfrentaba opresión y desunión, la capacidad de Débora para escuchar y transmitir los mensajes de Dios fue esencial. Ella recordaba constantemente al pueblo que la verdadera liberación no vendría de su propia fuerza, sino de su dependencia en Dios. Este aspecto de su liderazgo la posiciona como una de las figuras más influyentes y espiritualmente alineadas en la historia de Israel. Débora representa un modelo excepcional de liderazgo espiritual. No buscó el poder ni utilizó su posición para beneficio personal. En cambio, dedicó su vida al servicio de Dios y de su pueblo,
demostrando que el verdadero liderazgo nace de un corazón entregado a la voluntad divina. Su sabiduría, fe y obediencia no solo le ganaron el respeto del pueblo, sino que también establecieron un estándar de cómo el liderazgo basado en principios espirituales puede traer justicia y unidad en tiempos de crisis. La combinación única de roles de Débora como jueza y profetisa subraya su importancia como una líder completa, capaz de guiar tanto en asuntos espirituales como civiles. A través de su vida y su liderazgo, Débora nos muestra que cuando alguien responde al llamado de Dios con fe y valentía, puede superar cualquier barrera cultural o social, convirtiéndose en un instrumento para la transformación divina. En su rol como profetisa, Débora recibió un mensaje claro de Dios: Israel debía levantarse contra el ejército de Sísara, el poderoso comandante cananeo. Esta tarea implicaba una instrucción específica: convocar a Barak, un líder militar de la tribu de Neftalí, y ordenarle reunir un ejército de 10,000 hombres provenientes de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentarse a los cananeos en el monte Tabor. Jueces capítulo 4, versículos del 6 al 7. El mensaje de Débora no era simplemente un llamado militar, sino una declaración de la voluntad divina. Ella proclamó con firmeza que Dios ya había prometido entregar a Sísara en manos de Israel. Este anuncio no solo contenía una estrategia militar, sino también una declaración de confianza en el poder de Dios para vencer incluso a un enemigo que parecía invencible. Este mensaje resalta la importancia de depender en la dirección divina antes de actuar en situaciones críticas. Barak, al recibir el mensaje de Débora, mostró cierta vacilación. Aunque obedeció y aceptó el desafío, puso una condición: no iría a la batalla a menos que Débora lo acompañara. Jueces capítulo 4, versículo 8. Esta respuesta revela la falta de confianza inicial de Barak en la promesa de Dios y su dependencia en la presencia física de Débora como líder espiritual y símbolo de seguridad. Débora accedió a la petición de Barak, pero le advirtió que esta falta de fe inicial tendría una consecuencia: la victoria sobre Sísara no le sería atribuida a él, sino que Dios entregaría al comandante enemigo en manos de una mujer. Jueces capítulo 4, versículo 9. Esta profecía subraya cómo Dios puede obrar a través de personas inesperadas para cumplir sus propósitos, y cómo la falta de fe plena puede limitar las bendiciones individuales. En contraste con la vacilación de Barak, Débora mostró una fe inquebrantable en la promesa de Dios. No dudó en acompañar al ejército y asumir un papel activo en la estrategia de batalla, confiando completamente en que Dios cumpliría su palabra. La disposición de Débora para liderar desde el frente refleja su valentía y su compromiso con la misión divina, independientemente de las circunstancias. Débora no solo fue una fuente de guía espiritual, sino también de inspiración para el pueblo de Israel. Su fe y confianza en Dios fortalecieron al ejército, recordándoles que la batalla no dependía de sus fuerzas, sino del poder del Señor. Este contraste entre la duda de Barak y la firmeza de Débora enfatiza el papel crucial de la fe activa en la realización del propósito de Dios. El llamado de Débora a Barak y su participación en la batalla destacan una lección fundamental: la obediencia a Dios requiere fe y acción. Barak, aunque inicialmente dudó, finalmente actuó según la instrucción divina, lo que resultó en una victoria decisiva para Israel. Sin embargo,
Su dependencia en Débora muestra cómo incluso los líderes fuertes pueden necesitar el apoyo espiritual para superar sus dudas. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Por otro lado, la disposición de Débora para asumir riesgos y liderar desde el frente subraya la importancia de un liderazgo basado en la fe. Ella confió plenamente en el poder de Dios para cumplir su promesa, y su ejemplo motivó a otros a hacer lo mismo. Este episodio ilustra cómo el llamado de Dios, aunque desafiante, siempre viene acompañado de su respaldo y poder. Cuando los líderes y el pueblo confían en Dios y actúan según su dirección, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Siguiendo la instrucción de Débora, Barak lideró al ejército de 10,000 hombres hacia el monte Tabor, un lugar estratégico en la región de Galilea. El monte ofrecía una ventaja táctica, ya que desde su altura, los israelitas podían observar los movimientos del enemigo y estar mejor posicionados para la batalla. Sin embargo, la elección del monte Tabor no fue solo una decisión militar, fue una estrategia dirigida por Dios. Débora, como profetisa, sabía que la victoria no dependía únicamente de las tácticas humanas, sino de la obediencia al plan divino. El plan de Dios implicaba enfrentar directamente al ejército cananeo liderado por Sísara, que estaba equipado con 900 carros de hierro, una tecnología militar avanzada que aseguraba su superioridad en terreno plano. Esta estrategia, desde el punto de vista humano, parecía un suicidio. Sin embargo, Débora confiaba plenamente en que Dios ya había preparado la victoria para Israel. Este paso de fe subraya que la verdadera fuerza del pueblo de Dios no radica en sus recursos, sino en su intervención sobrenatural. El ejército de Sísara representaba una amenaza formidable. Los carros de hierro eran prácticamente invencibles en combate terrestre y proporcionaban una ventaja significativa sobre las fuerzas israelitas que carecían de este tipo de armamento avanzado. Además, el ejército cananeo estaba bien organizado y experimentado, lo que hacía que las probabilidades de éxito de Israel parecieran casi inexistentes desde una perspectiva militar. Sin embargo, esta superioridad militar sirvió para resaltar aún más el poder de Dios. La situación aparentemente imposible era el escenario perfecto para que Dios demostrara su soberanía y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos.
El desequilibrio de poder entre Israel y Canaán no fue un obstáculo para Dios, en cambio, fue una oportunidad para mostrar que su fuerza se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Cuando llegó el momento de la batalla, Débora dio la señal para que Barak y su ejército descendieran del monte Tabor al valle, donde los carros de Sísara tenían una ventaja evidente. Débora declaró: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti?». Jueces capítulo 4, versículo 14. Esta afirmación muestra la confianza absoluta de Débora en que Dios estaba obrando activamente para asegurar la victoria de Israel. Dios intervino de manera milagrosa enviando una tormenta torrencial que desbordó el río Sison, convirtiendo el campo de batalla en un lodazal. Los carros de hierro de Sísara, que eran su mayor ventaja, quedaron atascados en el barro, volviéndose completamente inútiles. Este evento, registrado en el Cántico de Débora en Jueces capítulo 5, versículos del 20 al 21, describe cómo los cielos combatieron, las estrellas desde sus órbitas lucharon contra Sísara. La intervención de Dios fue tan evidente que dejó claro que la victoria no era resultado de la fuerza militar de Israel, sino de su poder soberano. La estrategia en el monte Tabor destaca la importancia de la fe activa y la obediencia al plan divino. Aunque Barak y su ejército enfrentaban probabilidades insuperables, actuaron en obediencia a la palabra de Dios transmitida por Débora. Este acto de fe fue recompensado con una victoria milagrosa que solo pudo ser atribuida a Dios. Por otro lado, la disposición de Débora para liderar desde una posición de fe inspira a los creyentes a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Su papel como guía espiritual y estratega demuestra que el liderazgo basado en la fe puede transformar situaciones imposibles en oportunidades para glorificar a Dios. En esta unidad, aprendemos que la victoria en las batallas de la vida no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición para confiar y obedecer al Señor. El enfrentamiento decisivo entre el ejército de Israel y las fuerzas de Sísara tuvo lugar en el valle de Sison, cerca del río del mismo nombre. Cuando Débora dio la orden a Barak para que liderara el ataque, lo hizo con una afirmación contundente: «Este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos». Jueces capítulo 4, versículo 14. Estas palabras no solo eran un llamado a la acción, sino también una declaración de confianza en que la victoria ya estaba garantizada por Dios. La batalla comenzó con los israelitas descendiendo del monte Tabor hacia el valle. A primera vista, esta maniobra parecía una estrategia arriesgada, ya que el terreno plano favorecía a los carros de hierro de Sísara. Sin embargo, en este momento crítico, Dios intervino de manera milagrosa. Una tormenta repentina desbordó el río Sison, convirtiendo el campo de batalla en un lodazal. Los carros de Sísara, que eran la columna vertebral de su ejército, quedaron atascados en el barro, inutilizando su tecnología avanzada. El Cántico de Débora, registrado en Jueces capítulo 5, versículos del 20 al 21, describe cómo los cielos combatieron, las estrellas desde sus órbitas lucharon contra Sísara. Este detalle poético subraya la intervención divina, dejando claro que la naturaleza misma fue utilizada por Dios como un arma contra los opresores de Israel.
La tormenta no solo desorganizó al ejército de Sísara, sino que también fortaleció la fe de los israelitas, quienes vieron de primera mano el poder de Dios en acción. Con el ejército cananeo en desorden, Barak y sus hombres aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque decisivo. Los soldados de Sísara, desconcertados por la tormenta y la inutilidad de sus carros, fueron superados rápidamente por los israelitas. El relato bíblico destaca que todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno, Jueces capítulo 4, versículo 16. Esta victoria total marcó el fin de la opresión de Jabín, el rey de Canaán, sobre Israel. La derrota de Sísara no solo fue una victoria militar, sino también una demostración del poder de Dios para cumplir sus promesas. A pesar de las desventajas iniciales, Israel logró lo que parecía imposible, mostrando que cuando Dios está en control, incluso los enemigos más formidables pueden ser derrotados. Aunque Débora no empuñó una espada en el campo de batalla, su liderazgo fue fundamental para asegurar la victoria de Israel. Como profetisa, fue la voz de Dios que guió a Barak y al pueblo hacia la acción. Como jueza, inspiró confianza y unidad en un momento de gran desmoralización. Su fe inquebrantable en la promesa divina fue el motor que impulsó a Israel a enfrentarse a un enemigo aparentemente invencible. Débora no solo fue una líder espiritual, sino también una estratega que entendió la importancia de combinar la obediencia a Dios con una planificación cuidadosa. Su presencia en la batalla sirvió como un recordatorio constante para Barak y los soldados de que la verdadera fuerza venía del Señor y no de sus propias habilidades. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. La historia de Débora destaca que el liderazgo espiritual puede ser tan poderoso como el liderazgo militar, especialmente cuando está alineado con la voluntad de Dios. La batalla y la victoria en el Valle de Sison son un testimonio del poder de Dios para transformar situaciones imposibles. A través de este evento, Israel aprendió que la fe activa y la obediencia a las instrucciones divinas son esenciales para superar los desafíos. La intervención de Dios no solo aseguró la derrota de Sísara, sino que también renovó la confianza del pueblo en su capacidad para salvarlos. Además, este episodio resalta la importancia del liderazgo espiritual en tiempos de crisis. Débora no solo transmitió la dirección de Dios, sino que también motivó al pueblo a actuar con valentía. Su ejemplo nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra,
sabiendo que su poder siempre está disponible para aquellos que obedecen y confían en él. La victoria en el Valle de Sison no fue solo un triunfo militar, fue un recordatorio para Israel de que Dios es fiel a su pueblo y poderoso para cumplir sus promesas. A través de Débora y Barak, Israel experimentó una liberación que no solo trajo paz, sino también un renovado sentido de propósito y confianza en el Señor. Tras la aplastante derrota de su ejército en el Valle de Sison, Sísara, el poderoso comandante cananeo, se vio obligado a abandonar su carro de hierro y huir a pie. Este acto simbolizaba la total humillación de un líder que había confiado en su tecnología militar y en la fuerza de sus tropas para mantener su dominio sobre Israel. La tormenta enviada por Dios había desbaratado por completo sus planes, y su única opción era escapar para salvar su vida. La huida de Sísara lo llevó hasta la tienda de Jael, la esposa de Geber el Ceneo, un aliado neutral de Jabín, el rey de Canaán. Esta relación política entre los ceneos y los cananeos hizo que Sísara se sintiera seguro al buscar refugio allí. Sin embargo, esta aparente seguridad se convertiría en su perdición, cumpliendo así la profecía de Débora de que la victoria final sería atribuida a una mujer, Jueces capítulo 4, versículos del 17 al 18. Jael, una mujer cenea aparentemente insignificante en términos políticos o militares, se convierte en una figura central en el desenlace de esta historia. Cuando Sísara llega a su tienda, agotado y vulnerable, Jael lo recibe con hospitalidad, ofreciéndole leche en lugar de agua, un gesto que lo ayudó a relajarse y a caer en un sueño profundo. Jueces capítulo 4, versículo 19. Sin embargo, Jael tenía un propósito en mente que iba más allá de la simple hospitalidad. Mientras Sísara dormía, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo, y en un acto audaz y decisivo, le perforó la cabeza, matándolo instantáneamente. Jueces capítulo 4, versículo 21. Este acto no solo aseguró la derrota completa de los cananeos, sino que también cumplió la palabra de Débora de que Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. El acto de Jael tiene un significado profundo en la narrativa bíblica. Representa cómo Dios puede utilizar a personas inesperadas para cumplir su propósito, incluso en situaciones donde parecería que no tienen influencia o poder. La valentía de Jael y su disposición para actuar en el momento adecuado la convirtieron en un instrumento clave en la liberación de Israel. La muerte de Sísara a manos de Jael simboliza la justicia divina en acción. Sísara, quien había oprimido a Israel durante años, finalmente enfrentó el juicio de Dios por sus actos. Este evento no solo marcó el fin de la opresión cananea, sino que también envió un mensaje claro de que nadie está fuera del alcance de la justicia divina. El relato destaca que Dios no solo actúa a través de líderes prominentes como Débora y Barak, sino también a través de personas comunes como Jael. Su participación en la derrota de Sísara demuestra que, cuando alguien está dispuesto a actuar con valentía y obediencia, Dios puede usarlo para llevar a cabo su plan, sin importar cuán improbable pueda parecer su papel. El fin de Sísara es un recordatorio poderoso de que la victoria no siempre se logra a través de medios convencionales. La intervención de Jael, una mujer sin entrenamiento militar ni posición destacada, muestra que la disposición para actuar en el momento oportuno es más importante que cualquier calificación externa. Este episodio también subraya que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando el camino hacia la victoria parece improbable o inesperado. La valentía de Jael, combinada con el liderazgo de Débora y la obediencia de Barak,
creó un cuadro completo de cómo Dios utiliza a diferentes personas con roles diversos para cumplir su propósito. Cada uno de ellos desempeñó un papel esencial en la liberación de Israel, mostrando que cuando el pueblo de Dios actúa con fe y unidad, puede superar cualquier desafío. La historia del fin de Sísara culmina con una celebración de la justicia divina y un recordatorio de que Dios siempre está a favor de aquellos que confían en Él. Este momento no solo marcó una victoria física sobre los opresores, sino también una renovación espiritual para Israel, que aprendió una vez más a depender de su Señor para la salvación y la restauración. Tras la gloriosa victoria sobre Sísara y el ejército cananeo, Débora y Barak lideraron a Israel en un cántico de alabanza y gratitud a Dios. Este himno, registrado en Jueces capítulo 5, es uno de los pasajes más antiguos y poéticos de la Biblia, lleno de imágenes vívidas y detalles históricos. El cántico no solo celebra la victoria militar, sino que también reconoce que esta fue una obra divina, enfatizando la intervención milagrosa de Dios en la batalla. El himno comienza con una exaltación al Señor por haberse levantado en defensa de su pueblo y por haber inspirado a líderes como Débora y Barak a actuar con valentía. Jueces capítulo 5, versículo 2. Débora destaca la importancia de que el pueblo ofreciera su disposición a luchar, reconociendo que la unidad y la obediencia a Dios fueron factores clave en la liberación de Israel. Este cántico no es solo un himno de victoria, sino también un llamado a recordar la fidelidad de Dios en tiempos de crisis. El cántico de Débora es particularmente notable por destacar el papel crucial de las mujeres en la victoria. Débora, como jueza y profetisa, es alabada por su liderazgo, mientras que Jael es exaltada por su acto decisivo al matar a Sísara. En Jueces capítulo 5, versículo 24, se declara: «Bendita sea Jael entre las mujeres». Este reconocimiento rompe con las normas culturales de la época, resaltando que Dios puede usar a las mujeres de manera poderosa para cumplir su propósito. La inclusión de mujeres en este cántico es una declaración teológica y cultural significativa. Muestra que, en el plan de Dios, no hay limitaciones humanas que puedan impedir que alguien sea usado como un instrumento divino. Débora y Jael se convirtieron en modelos de valentía y obediencia, inspirando a generaciones posteriores a reconocer el valor de las mujeres en la obra de Dios. El cántico también detalla la intervención sobrenatural de Dios durante la batalla. En Jueces capítulo 5, versículo 20, se describe cómo desde los cielos combatieron las estrellas, una referencia poética a la tormenta enviada por Dios que desbordó el río Cisón y deshabilitó los carros de hierro de Sísara. Este lenguaje resalta que la victoria no fue simplemente una hazaña militar, sino una manifestación directa del poder de Dios actuando en favor de su pueblo. Este énfasis en la intervención divina sirve como un recordatorio para Israel de que su éxito no se basó en su fuerza o estrategia, sino en la soberanía de Dios. Al incluir estos detalles, el cántico de Débora se convierte en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios hacia su pueblo cuando ellos confían en Él. El cántico de Débora también enseña una valiosa lección sobre la importancia de la gratitud. Al recordar y celebrar las obras de Dios, Débora asegura que la victoria no será olvidada por las generaciones futuras. La alabanza no es solo un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, sino también una forma de renovar la fe del pueblo en su capacidad para actuar nuevamente en tiempos de necesidad. Este himno se convierte en un modelo de cómo los creyentes deben responder a las bendiciones y victorias que reciben de Dios.
Alabar a Dios por su intervención no solo fortalece la fe individual, sino que también une a la comunidad en un testimonio colectivo de su grandeza y fidelidad. El cántico de Débora no es solo un registro histórico, sino también una pieza de literatura y teología que trasciende generaciones. Su mensaje de gratitud, valentía y dependencia en Dios sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Es un recordatorio de que, en todas las circunstancias, Dios es digno de alabanza y que la gratitud por sus obras debe ser un aspecto central de la vida de fe. A través de este himno, Débora dejó un legado no solo como líder militar y espiritual, sino también como una voz que llamó a Israel a alabar a Dios con sinceridad y reverencia. Su cántico sigue resonando como un testimonio de la fidelidad de Dios y como una invitación a los creyentes a recordar, celebrar y confiar en las promesas divinas. Débora ejemplifica un modelo de liderazgo espiritual basado en una relación profunda con Dios. Su capacidad para liderar en tiempos de crisis no provino de su posición social o fuerza militar, sino de su conexión con el Señor y su disposición para obedecer su voluntad. Como profetisa, Débora actuó como la voz de Dios, guiando a Israel hacia la justicia y la liberación. Este aspecto de su liderazgo demuestra que el verdadero poder de un líder radica en su capacidad para buscar y seguir la dirección divina. En Jueces capítulo 4, versículo 6, vemos cómo Débora transmite con valentía las instrucciones de Dios a Barak, desafiándolo a actuar con fe. Su liderazgo no solo inspiró a Barak, sino también a todo Israel, mostrándoles que la fuerza real no proviene de las armas ni de los números, sino de la obediencia al plan de Dios. Débora nos recuerda que un líder espiritual no solo guía, sino que también inspira confianza y fe en quienes lo siguen. Ser líder en tiempos de crisis requiere coraje, y Débora lo demostró en abundancia. Durante su tiempo, Israel enfrentaba opresión, desunión y miedo, pero Débora se levantó como una figura de esperanza y acción. Su valentía se manifestó no solo en su disposición para liderar espiritualmente, sino también en su compromiso de acompañar a Barak a la batalla, aun cuando no era su responsabilidad militar. El coraje de Débora no solo inspiró a Barak, sino que también sirvió como un testimonio para Israel de que confiar en Dios puede superar cualquier temor. En Jueces capítulo 4, versículo 9, cuando Débora acepta acompañar a Barak, deja claro que su confianza está plenamente puesta en la promesa de Dios. Su ejemplo enseña que el coraje basado en la fe no solo fortalece al líder, sino que también impulsa a otros a actuar con valentía. El impacto de Débora como líder espiritual y juez trasciende su tiempo.
Su historia continúa siendo una fuente de inspiración para líderes en todas las esferas de la vida, mostrando que el liderazgo efectivo se basa en principios divinos, como la justicia, la fe y el servicio a los demás. Débora no buscó el poder para beneficio personal, su objetivo siempre fue servir a Dios y a su pueblo. En un mundo moderno lleno de desafíos, la historia de Débora recuerda a los líderes que la humildad y la dependencia en Dios son esenciales para el éxito duradero. Su vida demuestra que un líder no necesita cumplir con las expectativas sociales o culturales, sino con el propósito que Dios ha establecido. Al ser fiel a su llamado, Débora inspiró a una nación entera a confiar nuevamente en el Señor, dejando un legado que sigue siendo relevante en la actualidad. Débora transformó a Israel no solo al liderarlos hacia la victoria, sino también al cambiar su perspectiva sobre lo que significa confiar en Dios. Su capacidad para combinar sabiduría, valentía y fe la convirtió en un modelo de liderazgo transformador. En tiempos de incertidumbre, su vida y ministerio nos enseñan que el verdadero liderazgo no se trata de ejercer control, sino de guiar con amor, compasión y un compromiso inquebrantable con la voluntad divina. Débora nos muestra que un líder efectivo no solo inspira acción, sino que también deja una marca duradera en las vidas de aquellos a quienes sirve. Su historia es un testimonio de que, cuando un líder confía en Dios y actúa con valentía, puede cambiar el curso de la historia y glorificar el nombre del Señor en el proceso. Débora es una figura icónica en la narrativa bíblica porque su liderazgo desafió las normas culturales de su tiempo. En una sociedad dominada por hombres, su papel como profetisa y jueza demostró que Dios no hace distinción de género cuando elige a sus líderes. Débora fue una prueba viviente de que el poder divino puede manifestarse a través de cualquier persona que esté dispuesta a obedecer su llamado. La historia de Débora es un recordatorio de que la igualdad espiritual es un principio fundamental en la obra de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo declara: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Débora encarna esta verdad al desempeñar un papel crucial en la liberación de Israel, mostrando que el liderazgo y el servicio a Dios no están restringidos por las limitaciones sociales. Débora es parte de una rica tradición de mujeres que desempeñaron roles esenciales en la historia bíblica. Desde Sara, cuya fe fue clave para el nacimiento de una nación, hasta Ruth, cuya lealtad y valentía aseguraron su lugar en la genealogía de Jesús. Las Escrituras están llenas de ejemplos de mujeres que marcaron una diferencia significativa. Débora se destaca no solo como una líder espiritual, sino también como una estratega militar y una fuente de inspiración para su pueblo. El cántico de Débora en Jueces capítulo 5 refuerza esta idea al exaltar el papel de Jael, quien desempeñó un papel decisivo en la derrota de Sísara. La inclusión de mujeres en roles tan cruciales subraya que Dios utiliza a las mujeres de manera poderosa para cumplir sus planes. Este reconocimiento no solo fue significativo en el contexto de la antigüedad, sino que sigue siendo relevante en la actualidad, animando a las mujeres a asumir roles de liderazgo en sus comunidades y en la iglesia. La historia de Débora sigue resonando en los debates contemporáneos sobre el papel de las mujeres en la iglesia y la sociedad. Su liderazgo y valentía han inspirado a generaciones de mujeres a reconocer su potencial y a no permitir que las limitaciones culturales definan su capacidad para servir a Dios y a los demás. Débora muestra que el liderazgo femenino no solo es posible, sino también esencial para el cumplimiento del propósito divino.
En un mundo moderno donde las luchas por la igualdad de género continúan, la historia de Débora es un recordatorio poderoso de que Dios ve más allá de las divisiones humanas y llama a cada persona según su propósito. Su ejemplo anima a hombres y mujeres a trabajar juntos, reconociendo que el servicio a Dios trasciende cualquier barrera social o cultural. Débora no solo lideró a Israel en la batalla, sino que también empoderó a otros para cumplir su papel en el plan de Dios. Al trabajar junto a Barak y al inspirar a Jael, Débora demostró que el verdadero liderazgo consiste en levantar a otros para que también cumplan su llamado. Este enfoque colaborativo subraya que el liderazgo no se trata de control, sino de servicio y empoderamiento. A través de su vida y ministerio, Débora nos enseña que Dios llama a cada persona, independientemente de su género, a desempeñar un papel único en su plan. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan superar las barreras sociales y culturales, confiando en que el poder de Dios puede obrar a través de ellos de maneras extraordinarias. Débora dejó un impacto duradero en Israel, no solo como líder en tiempos de guerra, sino como una figura espiritual que unificó a un pueblo dividido y desmoralizado. Después de la victoria contra Sísara y los cananeos, Israel experimentó un periodo de paz que duró 40 años, Jueces capítulo 5, versículo 31. Este tiempo de estabilidad fue un testimonio de cómo un liderazgo basado en la fe y la obediencia a Dios puede traer restauración y prosperidad a una nación. El liderazgo de Débora inspiró a Israel a renovar su confianza en Dios, recordándoles que su poder siempre está disponible para aquellos que lo buscan con humildad y obediencia. Débora no solo lideró desde una posición de autoridad, sino también desde un lugar de profunda fe, demostrando que la verdadera transformación comienza cuando las personas colocan a Dios en el centro de sus vidas. La vida de Débora fue una combinación ejemplar de fe en Dios y acción decidida. Ella no solo creyó en las promesas de Dios, sino que también actuó con valentía para cumplirlas. Este equilibrio entre la fe y la acción fue fundamental para su éxito como líder. Débora no se limitó a transmitir el mensaje de Dios, ella misma lideró al pueblo en el cumplimiento de ese mensaje, acompañando a Barak a la batalla y guiando a Israel hacia la victoria. El legado de Débora nos enseña que la fe sin acción está incompleta, Santiago capítulo 2, versículo 17. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Su historia nos desafía a no solo creer en las promesas de Dios, sino también a tomar los pasos necesarios para verlas cumplidas en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Su ejemplo es un recordatorio de que Dios llama a sus siervos a ser valientes, obedientes y dispuestos a actuar, incluso en circunstancias difíciles. El impacto de Débora trasciende su tiempo, dejando un legado espiritual que continúa inspirando a creyentes de todas las generaciones. Su liderazgo basado en principios divinos sigue siendo un modelo para líderes espirituales y seculares por igual. Débora demostró que el liderazgo no se trata de buscar poder o reconocimiento, sino de servir a Dios y a su pueblo con humildad y compromiso. Débora también dejó un legado de unidad y colaboración.
Al trabajar junto a Barak y al inspirar a Jael, mostró cómo diferentes personas, con diferentes habilidades y roles, pueden unirse para cumplir el propósito de Dios. Este mensaje de unidad sigue siendo relevante hoy, recordándonos que, independientemente de nuestras diferencias, podemos trabajar juntos para lograr un impacto duradero cuando seguimos la dirección de Dios. La historia de Débora no es solo una lección de historia, sino un llamado para los creyentes modernos a vivir con propósito, fe y valentía. Nos desafía a liderar con integridad, a confiar en el poder de Dios y a actuar con determinación, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Débora nos recuerda que, cuando respondemos al llamado de Dios, nuestras vidas pueden dejar un legado que inspire y transforme a otros, tal como lo hizo ella con Israel. El legado de Débora no solo marcó un cambio en la historia de Israel, sino que también sigue siendo una fuente de fortaleza y esperanza para quienes buscan vivir de acuerdo con el propósito divino. Su vida es un testimonio de que, con Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados y las generaciones futuras pueden ser impactadas por nuestro compromiso con su plan. La vida y el liderazgo de Débora están profundamente arraigados en su obediencia inquebrantable a Dios. Como profetisa, Débora no solo escuchaba la voz de Dios, sino que actuaba con valentía para transmitir su mensaje y cumplir su voluntad. Su disposición para obedecer, incluso en circunstancias desafiantes, fue fundamental para la liberación de Israel del yugo cananeo. Débora no se limitó a proclamar las instrucciones de Dios a Barak, también se comprometió personalmente a acompañarlo a la batalla, demostrando que la verdadera obediencia implica fe activa y acción. En Jueces capítulo 4, versículo 6, cuando Débora llamó a Barak y le transmitió el mandato de reunir un ejército, lo hizo con confianza y autoridad, sabiendo que el mensaje provenía directamente de Dios. Este acto subraya que la obediencia de Débora no era pasiva ni cuestionadora, era firme y basada en su confianza en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Débora nos enseña que la obediencia total a Dios es la clave para experimentar su poder y alcanzar su propósito. En contraste con Débora, Barak mostró una obediencia condicionada al requerir que ella lo acompañara a la batalla. Aunque finalmente cumplió con el mandato de reunir a las tribus de Neftalí y Zabulón y liderarlas en combate, su vacilación inicial reveló una fe incompleta. Barak reconoció la autoridad espiritual de Débora y su conexión con Dios, pero su dependencia de su presencia física evidenció que su confianza en el poder de Dios todavía no era plena. Débora accedió a la petición de Barak, pero le dejó claro que su falta de fe tendría consecuencias. La victoria sobre Sísara no sería atribuida a él, sino que Dios entregaría al comandante enemigo en manos de una mujer. Jueces capítulo 4, versículo 9. Este momento resalta cómo Dios, aunque responde a la obediencia, busca que ésta sea completa y confiada. A través de Barak, aprendemos que la fe debe ser incondicional y que la obediencia parcial limita las bendiciones individuales, aunque no frustra los planes divinos. La victoria obtenida bajo el liderazgo de Débora y Barak no solo fue una liberación militar, sino también una lección espiritual para todo Israel. El pueblo, que había caído repetidamente en ciclos de desobediencia y opresión, necesitaba recordar que la verdadera libertad y prosperidad solo podían alcanzarse a través de la obediencia a Dios. En Jueces capítulo 4, versículo 14, Débora proclamó con firmeza: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos». Estas palabras no solo fueron un llamado a la acción, sino también una declaración de que la obediencia al plan divino traería la victoria.
La historia de Débora y Barak sirvió como un recordatorio para Israel de que la obediencia a Dios no solo es un mandato, sino una protección y una guía hacia el cumplimiento de su propósito. Cuando el pueblo obedeció y confió en la dirección de Débora, experimentaron una victoria milagrosa y un periodo de paz duradero. Este episodio refuerza la idea de que la obediencia no solo honra a Dios, sino que también abre el camino para su bendición y provisión. Débora, Barak y el pueblo de Israel nos ofrecen un modelo poderoso de cómo la obediencia puede transformar situaciones de desesperación en victorias extraordinarias. Aunque Barak mostró inicialmente dudas, su disposición final para actuar según las instrucciones divinas resultó en una victoria que trajo paz a Israel durante 40 años. Por su parte, Débora lideró con valentía y obediencia completa, demostrando que la fe activa y la sumisión a Dios son esenciales para superar los desafíos. La relación entre Débora y Barak es un ejemplo extraordinario de cómo la colaboración puede superar cualquier desafío. A pesar de sus diferentes roles, ambos compartieron un objetivo común: liberar a Israel de la opresión de los cananeos. Débora, como profetisa y juez, proporcionó dirección espiritual y liderazgo estratégico, mientras que Barak, como comandante militar, ejecutó el plan en el campo de batalla. Esta combinación de habilidades y roles demostró que el liderazgo compartido, cuando está alineado con la voluntad de Dios, puede generar resultados milagrosos. En Jueces capítulo 4, versículo 8, Barak expresó su necesidad de que Débora lo acompañara, reflejando tanto su respeto por su autoridad espiritual como su dependencia en su fe y liderazgo. Aunque esta petición podría interpretarse como una señal de inseguridad, también subraya la importancia de trabajar juntos, confiando en los dones y habilidades de los demás. Débora y Barak mostraron que la unidad en propósito y acción puede inspirar confianza, movilizar a las personas y lograr resultados significativos. La victoria sobre Sísara no habría sido posible sin la participación activa del pueblo de Israel. Bajo la dirección de Débora y Barak, las tribus de Neftalí y Zabulón respondieron al llamado, dejando a un lado sus diferencias para unirse en la batalla. Esta movilización fue un testimonio de la capacidad de un liderazgo efectivo para inspirar a las personas a trabajar juntas hacia un objetivo común. El cántico de Débora en Jueces capítulo 5 elogia a las tribus que se unieron a la lucha, pero también señala a aquellas que permanecieron al margen, mostrando la importancia de la participación activa en los planes de Dios. Este contraste resalta que la unidad no solo es deseable, sino esencial para enfrentar desafíos y cumplir con el propósito divino. Cuando el pueblo de Israel actuó como un cuerpo unificado, pudieron superar las desventajas militares y experimentar una victoria milagrosa. La historia de Débora y la batalla contra los cananeos ofrece lecciones valiosas para la iglesia contemporánea. En un mundo cada vez más dividido, la unidad entre los creyentes es fundamental para enfrentar los desafíos espirituales, sociales y culturales. La relación entre Débora, Barak y el pueblo de Israel muestra que, cuando las personas trabajan juntas bajo la dirección de Dios, pueden superar cualquier obstáculo. La unidad en la iglesia no significa uniformidad, sino una colaboración armoniosa donde cada persona aporta sus dones y habilidades para el bien común. Tal como Débora lideró espiritualmente y Barak actuó militarmente, los creyentes están llamados a utilizar sus talentos únicos para edificar el cuerpo de Cristo y avanzar en el propósito divino. En Efesios capítulo 4, versículo 16, Pablo escribe: «Del todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La historia de Débora nos desafía a buscar la unidad en nuestras comunidades y en la iglesia, entendiendo que solo cuando trabajamos juntos podemos enfrentar las batallas más difíciles. Esta unidad no es solo una estrategia práctica, sino un reflejo del carácter de Dios, quien llama a su pueblo a ser un cuerpo unificado, reflejando su amor y propósito en el mundo. La unidad que llevó a Israel a la victoria es un recordatorio de que, incluso en medio de diferencias y desafíos, la fe compartida en Dios y el compromiso con su plan pueden superar cualquier barrera. Débora y Barak nos muestran que cuando el liderazgo y el pueblo trabajan juntos en obediencia a Dios, el resultado no solo es la victoria, sino también una restauración duradera y un impacto generacional. Tras la victoria sobre los cananeos, Débora y Barak cantaron un himno de alabanza a Dios que celebraba su intervención divina y la valentía de aquellos que lucharon por Israel. Este cántico, registrado en Jueces capítulo 5, no solo es un poema de gratitud, sino también una narrativa teológica que recuerda al pueblo la fidelidad de Dios y su poder para liberar a los oprimidos. El cántico comienza con un llamado a alabar al Señor por haberse levantado en defensa de Israel, Jueces capítulo 5, versículo 2. Este acto de alabanza reafirma la centralidad de Dios en la victoria, asegurando que la gloria sea dirigida únicamente a Él. Débora utilizó el cántico como una forma de grabar en la memoria colectiva del pueblo las obras de Dios. En un tiempo en que la historia a menudo se transmitía oralmente, los cánticos eran herramientas efectivas para preservar los eventos significativos y las lecciones espirituales asociadas con ellos. Este himno no solo celebraba el presente, sino que también servía como un recordatorio para las generaciones futuras de que Dios es fiel a sus promesas. Uno de los temas centrales del cántico de Débora es la justicia divina. En Jueces capítulo 5, versículo 4, el himno describe cómo la naturaleza misma fue utilizada por Dios en la batalla, cuando saliste, oh Señor, de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos gotearon, las nubes también destilaron agua. Estas imágenes poéticas destacan que la victoria no fue simplemente una hazaña militar, sino una manifestación del poder divino que actuó en defensa de su pueblo. Online reviews say I'm steep, rocky, and a difficult trail. Next time I'm gonna say, not if you're driving a Toyota truck. We know what we're made of, Toyota trucks. El cántico también contrasta la valentía de las tribus que respondieron al llamado de Débora con la indiferencia de aquellas que permanecieron al margen. En Jueces capítulo 5, versículos del 15 al 17, se señala que algunas tribus, como Rubén, se debatieron entre ayudar o no, mientras que otras, como Neftalí y Zabulón, arriesgaron sus vidas en el campo de batalla. Este contraste refuerza la idea de que la justicia de Dios premia la obediencia y el compromiso, mientras que la indiferencia o la inacción traen consecuencias espirituales. El cántico de Débora enfatiza la importancia de recordar las obras de Dios y darle la gloria que merece. En Jueces capítulo 5, versículo 11, se anima al pueblo a cantar las justicias del Señor. Este enfoque en la memoria espiritual es crucial para mantener viva la fe de Israel, especialmente en un periodo marcado por ciclos de pecado y arrepentimiento. Débora entendió que recordar las intervenciones de Dios en el pasado fortalecía la confianza en su fidelidad para el futuro. Al cantar este himno, Débora no solo celebró la victoria, sino que también estableció un estándar de gratitud y alabanza que el pueblo debía seguir.
Este acto de adoración pública unió a la nación, reafirmando su dependencia de Dios y su compromiso de honrarlo. Débora utilizó la música y la poesía como herramientas poderosas para enseñar y motivar al pueblo a reconocer a Dios en todas las áreas de su vida. El cántico de Débora no es simplemente un registro histórico, es un testimonio atemporal de la grandeza de Dios y de la importancia de la gratitud. A través de sus palabras, Débora enseñó a Israel a alabar a Dios no solo en tiempos de victoria, sino también en medio de desafíos, confiando en que Él siempre está presente para proteger y guiar a su pueblo. Este cántico ha trascendido generaciones, inspirando a creyentes de todas las épocas a alabar a Dios con un corazón lleno de gratitud. El himno de Débora nos desafía a cultivar una actitud de agradecimiento en nuestra propia vida. Nos recuerda que cada victoria, grande o pequeña, es un regalo de Dios y que debemos reconocer su mano en todas nuestras bendiciones. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe, une a las comunidades y nos prepara para enfrentar con confianza los desafíos futuros. A través del cántico de Débora, aprendemos que la gratitud es una expresión poderosa de nuestra fe y una herramienta vital para mantenernos conectados con Dios. Tras la victoria sobre Sísara y el ejército cananeo, Israel disfrutó de un periodo de paz que duró 40 años, Jueces capítulo 5, versículo 31. Este fue un tiempo de estabilidad y prosperidad para una nación que había estado atrapada en un ciclo de opresión y desesperación. La paz que siguió no fue simplemente el resultado de una victoria militar, sino un reflejo de la restauración divina a través del liderazgo de Débora. Su papel como jueza y profetisa no solo trajo libertad al pueblo, sino también una oportunidad para que Israel reorientara su relación con Dios. El periodo de paz simboliza la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de proteger y bendecir a su pueblo cuando éste se vuelve hacia él. Israel había sufrido bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, debido a su desobediencia, pero la victoria de Débora marcó un punto de inflexión. La paz duradera fue un recordatorio tangible de que el favor de Dios está siempre disponible para aquellos que buscan su guía y siguen su voluntad. Débora no solo fue una líder militar, sino también una agente de restauración espiritual y social para Israel. Como jueza, trabajó para resolver disputas, promover la justicia y unir a un pueblo que había estado dividido por años de conflicto interno y externo. Bajo su liderazgo, las tribus de Israel se unieron para enfrentar a un enemigo común, y esta unidad continuó durante el periodo de paz que siguió. La restauración liderada por Débora no solo fue política, sino también espiritual. En su cántico, Jueces capítulo 5, Débora alaba a Dios y recuerda al pueblo su fidelidad. Este himno sirvió como una herramienta para renovar la fe de Israel y para recordarles que su libertad y prosperidad dependían de su obediencia a Dios. Débora entendió que la verdadera restauración no solo implicaba la ausencia de guerra, sino también el fortalecimiento de la relación del pueblo con su Creador. El periodo de paz que siguió a la victoria de Débora es un testimonio del impacto de la obediencia y la fe en Dios. A lo largo del libro de Jueces, se ve claramente que Israel prospera cuando sigue las instrucciones divinas, pero sufre cuando se desvía. La historia de Débora demuestra que la paz verdadera y duradera no se logra solo a través de la fuerza militar, sino mediante la obediencia a la voluntad de Dios. En Jueces capítulo 5, versículo 31, Débora concluye su cántico con una oración: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Este versículo encapsula la visión de Débora para Israel, un pueblo que ama a Dios,
vive en obediencia y disfruta de las bendiciones de su presencia. La paz que siguió no fue solo un regalo, sino también una responsabilidad, ya que Israel estaba llamado a mantener su fidelidad a Dios para preservar esa bendición. Débora nos enseña que la restauración duradera no es un proceso pasivo, sino un esfuerzo activo que requiere liderazgo, unidad y dependencia en Dios. Su vida demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede levantar a líderes que inspiren esperanza, guíen a la acción y restauren la fe de un pueblo. La paz que Israel disfrutó bajo el liderazgo de Débora es un recordatorio de que Dios es un Dios de restauración, siempre dispuesto a traer estabilidad y bendición a aquellos que se vuelven hacia Él. En la actualidad, la historia de Débora sigue siendo un modelo para líderes que buscan promover la paz y la justicia en sus comunidades. Su ejemplo muestra que, cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y trabajamos juntos, podemos superar las divisiones, sanar heridas y establecer una paz que trascienda las circunstancias temporales. La restauración que Débora lideró en Israel sigue siendo una fuente de inspiración para quienes anhelan construir un mundo basado en la fe, la unidad y la obediencia divina. El impacto de Débora trasciende las páginas de la historia bíblica y sigue inspirando a generaciones de creyentes. Como jueza, profetisa y líder militar, Débora rompió los moldes culturales de su tiempo, mostrando que el llamado de Dios no está limitado por género, posición social o cualquier barrera humana. Su vida es un testimonio del poder transformador de Dios, quien usa a personas dispuestas a obedecerle para cumplir sus propósitos eternos. Débora no solo lideró a Israel hacia una victoria militar, sino que también revitalizó la fe del pueblo, recordándoles que el verdadero poder y esperanza provienen de Dios. En un mundo que aún lucha por la igualdad y la justicia, Débora sirve como un ejemplo vivo de cómo la fe, el coraje y la obediencia pueden transformar las circunstancias más difíciles y dejar un impacto duradero. Débora es un ejemplo poderoso para mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en el ámbito espiritual como en el secular. En una sociedad donde las mujeres eran a menudo relegadas a roles secundarios, Débora se destacó como una líder que no solo fue respetada, sino también profundamente efectiva. Su historia continúa inspirando a mujeres en todo el mundo a aceptar su llamado, a confiar en sus dones y a liderar con valentía, sabiduría y fe. En Jueces capítulo 4, versículo 9, cuando Débora accedió a acompañar a Barak a la batalla, dejó claro que la victoria sería entregada a una mujer. Este acto no fue solo un cumplimiento de la profecía, sino también un mensaje de empoderamiento, mostrando que las mujeres pueden ser instrumentos clave en el plan de Dios. Su liderazgo enseña que, cuando se actúa en obediencia a Dios, las limitaciones culturales y sociales se desvanecen frente a su poder. El legado de Débora ofrece lecciones profundas para todos los creyentes, independientemente de su posición o contexto. Su vida enseña que el liderazgo no se trata de buscar poder o reconocimiento, sino de servir con humildad y obediencia a Dios. Débora mostró que la verdadera fortaleza viene de la fe en el Señor y que la valentía para actuar según su palabra puede cambiar no solo una vida, sino también el curso de una nación. Su cántico, registrado en Jueces capítulo 5, es un recordatorio poderoso de la importancia de alabar a Dios por sus obras y de transmitir su fidelidad a las generaciones futuras. Débora nos invita a recordar que cada victoria, cada bendición y cada momento de paz son regalos de Dios, y que nuestra respuesta debe ser una vida de gratitud, obediencia y compromiso con su propósito. Débora dejó un legado eterno de fe, liderazgo y valentía que sigue resonando en la actualidad.
Su historia nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones, a confiar en el poder de Dios y a actuar con determinación en los momentos de dificultad. Como líder que unió a un pueblo dividido, inspiró confianza en tiempos de desesperación y guió con sabiduría divina, Débora es un modelo de lo que significa ser un siervo fiel y eficaz. En un mundo que necesita desesperadamente líderes íntegros, comprometidos y valientes, Débora nos recuerda que Dios sigue llamando a hombres y mujeres para cumplir su propósito. Su historia es un testimonio de que, cuando respondemos a ese llamado con fe y obediencia, nuestras vidas pueden ser utilizadas para glorificar a Dios, impactar a otros y dejar un legado que perdure más allá de nuestra generación. Débora nos inspira a vivir con propósito divino, confiando en que Dios puede hacer grandes cosas a través de aquellos que están dispuestos a seguirle sin reservas. La historia de Débora es mucho más que un relato histórico, es un testimonio eterno del poder transformador de la fe, la obediencia y el liderazgo guiado por Dios. En un tiempo de crisis y opresión, Débora demostró que el propósito divino no está limitado por género, posición social ni circunstancias adversas. Su vida refleja que Dios puede levantar a cualquier persona, en cualquier contexto, para cumplir su plan y traer restauración y esperanza a su pueblo. Débora no solo lideró a Israel hacia una victoria militar decisiva, sino que también restauró la unidad y la fe en Dios, dejando un legado de paz que duró 40 años. Su valentía al obedecer el llamado de Dios, incluso frente a desafíos abrumadores, nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de confiar plenamente en el Señor. Además, su ejemplo de liderazgo inspirador, que empoderó a otros como Barak y Jael, resalta la importancia de trabajar juntos en unidad para cumplir los propósitos de Dios. La vida de Débora nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe y compromiso con Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer su llamado, incluso cuando parece difícil o desafiante? ¿Tenemos la valentía para liderar con humildad y confianza en su poder? Su legado nos invita a vivir vidas de propósito, gratitud y acción, confiando en que, cuando seguimos la guía de Dios, nuestras vidas pueden impactar no solo a nuestra generación, sino también a las futuras. Débora sigue siendo una inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos en sus vidas. Su historia nos recuerda que, con fe en Dios, valentía en la acción y unidad en el propósito, no hay obstáculo que no podamos superar. Como Débora, estamos llamados a ser líderes en nuestras comunidades, a vivir con propósito divino y a confiar en que Dios puede obrar milagros a través de nosotros.